noches, ¿cómo está? Usted me llamó a mí. Sí, Catalina, claro. Kelly. Sí, sí, claro que Ah, sí. ¿Cómo estás? bien, profe, gracias. Ok. Bueno, ¿cómo les fue con el técnico de Germán Valencia? Cuéntenme para que entremos de una vez ahí en materia. Profe, muy chévere, a mí me gustó, me ¿Qué le llamó mucho la, gustó, Pilar? A ver, llamó cuénteme algo. mucho la atención el texto, porque cuando uno inicia el texto, la persona, no me acuerdo el autor, decía que habían 3 personas que habían colaborado con el documento, pero que los eximía si había algún problema al alguien leer el documento. Entonces me pareció como interesante todo lo que uno alcanza a ver y a confirmar lo que tú nos habías dicho, que el ensayo argumentativo se basa en que haya una premisa, pues, pero que uno la pueda validar, que tenga que la sostenga. Cuando hice las 5 preguntas, a medida que iba como, es más, resulté con 7, porque como Ujú. me encarreté con el documento, me cuestionó muchas cosas porque realmente el documento decía que el que es un buen ensayista tuvo que haber escrito muchísimo, muchísimo, muchísimo y no escribir por escribir. O sea, tiene Bueno, que Pilar, ser, compartimos dos de tus preguntas entonces. te comparto dos, bueno, Sí. yo Elige dos puse que tú digas muy buenas preguntas. muy buenas preguntas. Yo puse, ¿un ensayo surge del azar? Entonces la respuesta es no, el ensayo no surge del azar porque es una actividad que requiere técnicas, planificación, cuidado y tiempo. A uno a que hoy amanecí que me quiero sentar y escribir, simplemente escribí, no, eso me pareció súper, me encantó. Y otra de las preguntas, ¿cuál es la condición esencial que todos los ensayos deben cumplir? La condición esencial es la claridad de expresión, que cuando la persona la lea o las personas que la lean tengan que yo con mi ensayo realmente le dé una información a la persona y se conecte con esa información que yo le estoy dando y que no se vaya por las ramas, sino que mis palabras, la forma en la que ejecute el texto, las personas puedan como, sí, estoy de acuerdo con ella, no estoy de acuerdo porque también se decía que uno tenía que, al escribir, tiene que ser muy claro y poder sustentar cuando a ti te hacen objeciones. Entonces, me hicieron una objeción, tengo la manera de justificar esa objeción que me hicieron para seguir defendiendo mi ensayo. Muy bien, Pilar. Luisa, Profe, yo me pareció muy interesante como pues como desarrolla verdaderamente qué es un ensayo, ¿cierto? Y me cuestionaba que uno a veces minimiza mucho qué es un ensayo, ¿cierto? Entonces, era como ese explicar por qué su importancia y lo que decía la compañera, no es que te vas a sentar así de la nada a escribir y ya lo vas a considerar un ensayo, ¿cierto? Sino que es un proceso que necesita dedicación, tener argumentos, conectar ideas, como darle la vuelta para una comprensión adecuada, ¿cierto? Y el mismo texto lo decía, no es un texto, no es algo fácil de escribirlo, es algo que necesita experiencia, práctica para verdaderamente construir un ensayo. Y pues yo me cuestionaba, porque uno, por ejemplo, o en el ámbito académico que uno cada ratico le mandan es, vaya haga un informe de lectura. Y ya uno lo toma, que el informe pues es el otro mundo y todas esas cosas. Y el ensayo lo ve como, pues yo sí, equivocadamente lo veía pues como algo más básico, como más de mis ideas sueltas, pues como algo más relajado y pues vaya sorpresa, qué ignorancia en la que andaba, ¿cierto? Entonces sí, ese texto pues te dice, no, cuestionate porque no estás como algo simple, es algo que amerita como un buen trabajo. ok. Luisa, compártenos dos de tus preguntas. Profe, yo tenía algo así. El objetivo de un ensayo argumentativo es justificar un punto de vista. ¿Qué implicaciones tiene darle a ese escrito un enfoque más personal?
Entonces respondía, implica que el escritor debe plasmar sus sentimientos, gustos y adversiones, incluso si estos tienen influencias de otras personas y el punto de vista del autor adquiere primacia. Y Demasiado. otra de las preguntas ponía, antes de escribir un ensayo, es importante hacer una investigación para escoger el tema. ¿Por qué es importante esto? Es importante escoger temas que generen controversia, que sean importantes o que no estén claramente tratados. También es necesario investigar qué escritos hay sobre el tema y verificar el punto de vista propio y los argumentos respecto a los otros, evitando caer en un tema repetitivo o un ensayo con argumentos débiles. Bueno, ahí vamos a empezar a discutir varias cositas, digamos, en la mitad de las preguntas de ustedes. Aquí hay que tener en cuenta que una cosa es un punto de vista que muchas veces es una opinión, ¿sí? Pero yo tengo que saber que hay opiniones que no son defendibles. Yo puedo defender cualquier punto de vista, pero, por ejemplo, yo puedo decir, todas las personas que toman o que comen salchipapas con salsa de piña deberían morir. Eso es una opinión de Anderson. ¿Por qué? Porque a Anderson no le gustan las salchipapas con salsa de piña, pero puede que a Pilar sí, que a Sofía sí, que a Kelly sí, y termina siendo eso una opinión prejuiciada. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo esas opiniones que son prejuicios, bueno, entonces están cargadas de, como la palabra misma lo dice, de prejuicios, pero entonces discursivamente son falacias, ¿cierto? Y vamos a adentrarnos un poco en ese tema, pues, en las próximas clases. Pero entonces, ojo, el punto de vista tiene que ver técnicamente ya en el ensayo con la línea argumental que yo le doy, porque a un mismo tema yo le puedo dar varios puntos de vista. Ejemplo, yo tengo un tema general, por ejemplo, como el terrorismo. Al terrorismo, el punto de vista del terrorismo va a ser distinto de lo que piensa, por ejemplo, Donald Trump, ¿cierto? De lo que piensa Netanyahu, de lo que piensa Petro, de lo que piensa Cepeda, de lo que piensa Uribe. Es decir, el concepto de terrorismo como tal tiene unos puntos de vista, ¿sí? Por eso, ¿desde dónde miro? Miro desde unas ideas que tengo, desde unas preconcepciones, desde una tradición, ¿cierto? Miro desde muchos elementos, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que yo voy a crear un punto de vista que sea defendible porque muchas veces la opinión pasa solo por eso, por la opinión. Y la opinión, aunque no todas son respetables, porque, profe, pero ¿cómo te vas a meter si es mi opinión? Sí, pero una cosa es la opinión y otra cosa es el punto de vista. El ensayo defiende un punto de vista, ¿cierto? Pero ese punto de vista debe tener unos argumentos, unas razones válidas. No vamos a hablar de defender un punto de vista porque sí, ya estamos en otro momento, ya no es porque sí, porque a mí me gusta, porque me parece, entonces digamos como un asunto muy subjetivo, sino que ya vamos a dar unos razonamientos, unos argumentos válidos, ¿cierto? Para poder defender eso. Ok, listo. Bueno, gracias Luisa por tu lectura. Erika, bueno, no, espérame que voy a empezar en orden por aquí. Tengo a Ángela. Espérame un momentico. Espérame Hola, buenas que noches. me llegó un domicilio, Ángela, regálame un segundito, por favor. Buenas noches. Buenas. Vas, por favor. Pasa. Negra, ya contesté. ¿Tú lo recibes? Bueno, qué pena con ustedes. Ángela, qué pena. Estábamos contigo. Hola, profe. Hola, Ángela. Ángela, ¿qué pasó? Hola, hola, sí, aquí Hola, estoy. hola. Ángela, cuéntanos entonces del texto y sobre todo de tus preguntas. Profe, pues yo creo que yo las preguntas las tengo todas. Em,
Pues como comenté en la clase pasada, yo creo que ese no es mi fuerte, entonces todavía sigo como en la investigación, tratando de comprender cómo se construye más que todo estos ensayos, porque tengo todavía, más que todo mis preguntas son en los diferentes tipos, porque según lo que estaba leyendo, hay unos que se prestan más para lo que es argumentativos, otros para la interpretación y otros para la justificación. Entonces ahí es donde me confundo un poco. Pero pues honestamente no saqué las preguntas así 5 enumeradas. O sea, no hizo la tarea, Ángel. Bueno, ¿y qué preguntas le surgen del texto? Ay, qué malo. Si no la hizo mi hijita, a mí no venga a decir aquí falacias. No hizo el trabajo. ¿Qué pregunta le hizo usted al texto? No es una falacia porque me faltarían argumentos. Y eso que no le dije mentira. Bueno, Ángel, ¿qué preguntas te surgen después de la lectura frente a la... Recuerda que en un mes la idea es que salgamos de este pozo, ¿cierto? Por ahí Luisa lo decía ahorita, yo tenía otra idea, pensaba que era menos complejo. Ahora, ¿cuáles son tus ideas en esta lectura, en esta pequeña lectura? Pues mis ideas es que los ensayos deben ser argumentativos, que deben estar basados en evidencias, porque si no estaríamos cayendo en falacias, como me acabo de decir, que debe ser claro y estructurado, pero también debe ser con una postura personal, pero fundamentada. Ok, vamos bien, vamos bien. Señor Brian Franco. Profe, qué pena, estoy llegando todavía apenas a la casa. Ah, bueno, llegue pues ahorita cuando llegue nos habla, listo. Sí, vale, voy con los Tengo audífonos ahí aquí a escuchando. Carlos Cosio. Carlos, Profe, hola, ¿me escucha bien? sí, te escucho muy bien. Bueno, profe, entonces, le- para leer las preguntas, profe, ¿cierto? Yo las ¿Cómo es que es en dos documento líneas la como... participación? Pues primero, como cuáles fueron las claridades que le quedaron con la lectura y Listo. segundo, cuáles fueron las preguntas, dos preguntitas que haya hecho, dos de las que haya hecho. Listo. Un momentico. Pues la claridad que me quedó, profe, después de leer el texto es que, en primer lugar, lo que decía, digamos, que el autor del texto, que por así decirlo, este texto no es como una especie de guía definitiva sobre cómo hacer un ensayo, sino como una visión, digamos que más como clara o precisa para iniciar el proceso de crear, digamos que ensayos, que no era como, ni mucho menos como la guía definitiva, o que era como el texto completo con todas las reglas necesarias para hacer un ensayo, sino que existían como un mundo entero para crear ensayos, ya que, por así decirlo, decía que hay muchos ensayos de diferentes tipos, expositivos, argumentativos en este caso, y que en este sentido, este texto, el que usted nos puso, se centraba más que todo como en el argumentativo, y que para, por así decirlo, hacerlo, primero tendría que tener uno una postura personal del texto, para identificarse, digamos que poner o compartir el punto de vista que uno compartiera a la hora de crear el ensayo. Y también, digamos que tener como, por así decirlo, como idea de lo que se va a hablar. No llegar, digamos que de buena primera a escribir por escribir, sino que primero como argumentarse, prepararse o estudiar de lo que quiere hablar, para así ahí empezar, digamos que a desarrollar sus ideas y su punto de vista, construirlo a partir de hechos, para, digamos que de esta manera, convencer al lector así, con argumentos. Esto fue como que la mayor claridad que me dio el texto, profe. Muy bien, Carlos. ¿Y alguna dos de tus preguntas que hayas hecho al texto? Eh, Precisamente la que más me llamó la atención, que le encontré en el texto, es ¿qué es un ensayo? Que me parece que es como una respuesta como clara y digamos que centrada en lo que es. Bueno, Léelo. ¿qué es un ¿Qué ensayo? respondiste? ¿Qué es un ensayo? Esa es la pregunta. Y yo respondí, de acuerdo al texto, que es reconocido como un género literario moderno y un medio de divulgación crítica donde el autor expresa sus reflexiones
acerca de un tema determinado, el cual consta del conocimiento o reflexión de un tema, un esfuerzo personal o conocimiento profundo o un estilo cuidadoso y elegante, además de ser breve y claro. También puse la pregunta, ¿cuál es su propósito? Para ello respondí que el propósito de un ensayo radica en justificar un punto de vista, sustentar una interpretación, insinuar o compartir una manera diferente de ver los hechos, así como también de disuadir, explicar, definir o entender el texto. Esas son las dos Mm, preguntas, profe. muy bien, Carlos. Eh, Vamos intentando recoger a partir de lo que el otro pregunta y de lo que el otro dice. Ey, la esencia fundamental de un ensayo es defender una idea, ¿cierto? Defender una frase declarativa, como lo decíamos la clase pasada, ¿cierto? Yo, de un tema, ahorita ese es el ejercicio que voy a proponerles hoy, de un tema genero unas hipótesis. Se van a generar, ya en términos del ensayo, se conoce, o el ensayo argumentativo se conoce como hipótesis. ¿Qué es lo que yo estoy afirmando o negando a partir del tema? Y ese va a ser, digamos, el núcleo, la esencia, el centro. El centro es que yo logre convencer. Ahora, vamos a traer, digamos, en la lectura cotidiana, nosotros, en la práctica, todo el tiempo estamos cometiendo o acometiendo ejercicios argumentativos. Lo que pasa es que son orales, ¿cierto? No sé, pedir un permiso. Si tenemos un chico de 15, 16 años, una niña, un niño que necesita ir a una finca, a un puente, pues, ¿qué tiene que hacer ese niño o esa niña para convencer a su mamá o a su papá de que lo deje ir? ¿Cierto? Tiene que darle una cantidad de argumentos, que no todos van a pasar por la verdad, puede pasar por falacias, ¿cierto? Porque si uno dice, póngase a pensar el valor de la verdad y el valor de la mentira. El mundo se sostiene a partir de la mentira incluso y la gente la desdeña. Pero póngase a pensar si uno está en una reunión familiar o en una reunión cualquiera o en una clase y todo el mundo se dice toda la verdad, es decir, nadie puede decir mentiras. Todo el mundo se tiene que decir lo que piensa, la verdad de todo lo que está pasando por su cerebro, pues el mundo sería un caos completo. Entonces, de alguna manera, la verdad y la mentira empiezan en un juego, un tire y afloje, pero su esencia fundamental en el ensayo argumentativo es ir a defender una posición, un punto de vista que técnicamente se conoce como una hipótesis, ¿cierto? Entonces, fundamental es el texto argumentativo busca, o el ensayo argumentativo busca defender una idea, convencer al lector o lectora de una idea que usted tenga. Esto es una idea fundamental. Bueno, tengo por aquí a la señorita Catalina Otálvaro. Y la otra cosa que se me hizo. Ah, es porque es el nombre, sí. No, Profe, estoy Catalina. aquí. Oh, No, es que me aparecen como en el orden hola, profe. del nombre, Catalina. Bueno, profe, el texto me pareció demasiado interesante. Estuve pues mirando sobre los el tipo literario, los componentes del ensayo, las etapas para la elaboración, las conclusiones. Para mí, el ensayo viene siendo como que tiene entre un escrito, un resumen, como que hay una delgada línea, porque volvemos a lo mismo. ¿Y qué pasa? Que uno muchas veces tiene como una opinión o algo y, no, no es un ensayo, es una opinión, es una reflexión. Entonces sí lo lleva a uno a pensar mucho porque para mí es como una delgada línea que existe entre todas estas partes. De hecho, profe, esta semana un profesor nos mandó a hacer un ensayo y yo personalmente a mí me dio como, yo Jesucito de mi vida, porque la verdad no, o sea, hasta la semana pasada que usted nos explicó qué es un ensayo y cómo defenderlo, pues que es como más como un defender eso que yo pienso o eso que yo digo. Yo he pensado mucho, por ejemplo, que a mí se me dificulta mucho comer en cualquier parte y yo ya estoy muy vieja, yo ya tengo 40 años y a mí se me Pero dificulta como que mucho. vieja, estamos empezando a vivir. No, pero usted sabe que sí. No, Pero yo no entonces, me siento profe, vieja. Hágame el favor, y por mí no hable. Vieja profe, usted. entonces, sí, la A mí verdad, me sí, ya estoy respeta. muy vieja. Entonces, profe, por ejemplo, para mí la mejor comida del mundo es la de mi mamá.
Y entonces usted inclusive ese día dijo, bueno, defiendan algo de ustedes. Y yo decía, ¿será que yo saco a colación eso? Porque para mí es mi opinión, ¿cierto? Si a mí me bendice, es que la opinión suya es que su mamá cocina bueno, pero entonces, ¿cómo defiende eso de que usted todavía tenga tanto problema? Porque yo inclusive en el trabajo nos dan la comida y yo no la recibo, yo no soy capaz, yo soy muy cansona. Entonces yo era como, pucha, hasta podría hacer mi ensayo en mi mami de una vez. Entonces, bueno, en ese sentido. También pues la pregunta que me saqué era, ¿qué es un ensayo? Pero por lo mismo, porque me parece que tiene una delgada línea entre todo. Entonces la puse que es una reflexión profunda de un tema determinado que sea claro, contundente y no extensivo. Y ahí decía muy claro también que las personas, que la idea era que el lector se sentara y no como que años o tiempo pues ahí, sino como que de una sentada, como que se enamorara del texto, lo leyera y sacara sus conclusiones. Esa fue la primera pregunta. Y la otra era como qué defender y que logre ser un ensayo. Esa fue la segunda pregunta, algo que sea contundente y a conciencia. Lo puse yo, profe. Listo, Catalina, voy a recoger algo de lo que dijiste y es, ojo, ahí el autor Germán Valencia me parece muy claro y es porque cuando él utiliza dos palabras como reflexión profunda es porque realmente es una reflexión profunda, no es un asunto de subjetividades y eso es lo que tenemos que empezar a construir en términos de la argumentación. Catalina, tú puedes defender la idea de que tu mamá es, bueno, que la comida de tu mamá es la mejor del mundo, ¿cierto? Pero tendrías que empezar a validar, y este asunto de la reflexión profunda tiene que ver con cuáles son las categorías que tiene tu afirmación. Por ejemplo, tú dices, la comida de mi mamá es la mejor. Listo, entonces, tendrías que empezar a validar teóricamente en una reflexión profunda, es decir, en un asunto crítico, en un asunto lógico, en un asunto argumental, qué es lo que tú entiendes como mejor y como peor, y cuáles son los criterios para validar que una comida sea mejor o peor que otra, ¿cierto? Porque ya no son, por eso, aunque es un punto de vista muy personal, ya yo debo empezar un camino de una reflexión muy profunda, ya no es la opinión por la opinión. Entonces, totalmente válido defender el asunto de la mamá, porque todo el mundo decimos, yo tengo la mejor mamá del mundo, uno lo escucha por ahí o lo ve en redes sociales. Ahora, ¿cuáles son los criterios para definir que una mamá es buena o que una mamá es mala? ¿Cierto? Porque todo el mundo tendría un punto de vista. Entonces, Catalina y grupo, ¿cierto? Cuando Germán Valencia habla de una reflexión profunda, habla de una reflexión crítica, conceptual, profunda, donde yo logré ahondar en los conceptos que yo voy a defender. Yo tengo que ser un experto o una experta en lo que voy a defender. Ahorita lo decía, creo que era Pilar. No, yo no me puedo sentar a escribir un ensayo y sentarme como, no, voy a desayunar, no, sí voy a escribir un ensayo. No, uno tiene que llenarse de una cantidad de información, la misma experiencia lo dice, uno para escribir un ensayo de 5 páginas tiene que leer mínimo 50 o 60. Es decir, uno se tiene que documentar de una manera impresionante para poder hacer un ensayo mínimamente respetable, ¿cierto? Entonces, hay que intentar, eh, voy a decir algo, uno puede defender cualquier idea, pero esa idea se tiene que defender con profundidad y con claridad y con criticidad. Entonces hay que ir pensando este asunto de la escritura, digamos, con más conceptualizaciones, porque el ensayo argumentativo como tal me lo pide. ¿Listo? Porque aunque digamos en el discurso coloquial podamos defender ideas como lo que yo dije ahorita de las salchipapas y como Catalina dice de la comida de la mamá, que es totalmente defendible, yo puedo hacer una argumentación. Mire, por ejemplo, lo que yo digo que es tan opinión, tan subjetiva de la salsa de piña que le echan a las salchipapas. Ojo, pero si yo puedo hacer una construcción conceptual, por ejemplo, como empezar a analizar los componentes químicos que tienen el aceite en las papas fritas y después mirar todos los componentes químicos que tiene la salsa de piña y decir que cuando esos dos elementos se mezclan hay un deterioro del hígado y ya empiezo toda una argumentación, ¿quién va a decir que no si empiezo a hacer una reflexión más profunda, más crítica, ¿cierto? Más conceptual de mi tema? Entonces pasa de ser un asunto subjetivo y personal a un asunto defendido a partir de unos argumentos lógicos y válidos. Listo. Bueno, vamos por aquí con la señorita Daniela Gómez. La señorita Trauma por un 3.
No, profe, ya me catalogó pues con el Doña trauma Trauma, no me anda para tirar al metro yo, que hay mucho tapado. del quinto piso del edificio. A ver, Daniela, cuéntanos usted qué leyó. Profe, pues, ¿qué le cuento? Yo nunca he hecho un ensayo entonces en mi vida, por lo que pude leer en el texto, como tú lo decías, para uno poderse catalogar como un ensayista, tiene que leer bastante y conocer el tema. Entonces, uno siempre cogía, ay, un ensayo, ah, listo, venga, ran. Y sin buscar, sin investigar, sin nada, sino que uno simplemente, yo escribo mucho, entonces yo decía, no, yo para la escritura y para la redacción, cuando, no, o sea, en ese momento, si tú me pones a hacer un ensayo, ya no sé cómo hacerlo, porque necesito demasiada argumentación, necesito, no sé, investigar, saber apropiarme como el tema, entonces me llevó mucho como a la reflexión de que un ensayo no simplemente es algo básico, como tú le decías, ah, me voy a tomar un café y voy a empezar a escribir, no, sí necesita más bien como una investigación. A lo Daniela, que y me... también me voy a atrever a ser irrespetuoso un poco con mis colegas. Te aseguro que hay muchos profes de los que ponen un ensayo que no saben, porque yo he hecho esa tarea. Venga, profe, es que ayúdame con este ensayo, sí, ¿y qué te dijo el profe? Ah, no, que opinara ahí, o sea, que yo qué opinaba de este texto. Y eso no es un ensayo, ¿cierto? Entonces, con el respeto, pues, y espero que muchos colegas sí sepan, pero yo lo que he escuchado en general, ¿cierto? En colegios y en universidades, es que incluso hasta nosotros los profes, cuando ponemos a hacer un ensayo, no sabemos qué pedir. ¿Cierto? No sabemos qué estamos pidiendo, porque ojo, esto hay que tenerlo claro. Una cosa es una reflexión, yo me siento como triste, ay, sí, me levanté, esta mañana está como muy triste, muy gris, y empiezo a escribir. Una reflexión, eso es una reflexión personal, pero eso no es un ensayo. Entonces, una cosa es ya dominar la técnica, que es, Germán Valencia lo dice, hacer un ensayo es un asunto complejo. Yo creo que es, si no me atrevo, pues, es más, por algo le dicen el titán de los géneros. ¿Cierto? Por algo, no sé si ustedes conocen un poco de mitología griega. ¿Saben qué es un titán? Profe, no es como un dios, Mm, como el mm. supremo. Es un dios, Muy pero es un dios. semidios, sí, algo Un así. No, gigante. es un dios, pero mira, en la mitología griega, digamos que siempre hay como una escala, ¿cierto? Hay una escala y está primero, el primer dios es el dios Caos. En la mitología griega, pues según Hesíodo, es el dios Caos, que es, y de ahí hay dos dioses que es Gea y es Urano, que es Gea es tierra y Urano es el cielo, ¿cierto? Esas dos personalidades, Gea es una personalidad más femenina y Qué Urano que puta que sí. es una personalidad masculina, ¿cierto? Ellos dos se juntan y tienen una descendencia, ¿cierto? Y de ahí nacen lo que se llaman los titanes y las titanías, que son un linaje, el primer linaje, digámoslo así, de dioses, que de ahí, donde nace Crono, Rea, Tetis, ¿cierto? Esos, que son seis titanes y seis titanías, tienen una otra descendencia y ahí donde nace Zeus, bueno, todas, digamos, lo que se llaman los dioses olímpicos. Entonces, al ensayo se le llama el titán porque es incluso un tipo de ensayo que está, digamos, en el rango. Aquí están los dioses olímpicos, pero los titanes están arriba. O sea, porque son los papás, ¿cierto? Entonces, digamos que no de manera gratuita al ensayo se le denomina el titán de los géneros. ¿Por qué? Porque está por encima de todos. Y realmente uno cuando empieza a ahondar en investigaciones, empieza a ahondar en los mundos de los posgrados, de las maestrías y los doctorados, se da cuenta que quien escribe bien ensayos en las tesis y en los trabajos de grado le va bien. Porque eso es, en esencia, eso es una tesis, defender en términos argumentales. Eso es lo que es una tesis. Entonces, tenemos una tarea fuerte, listo. Pero bien, Daniela, gracias por tu intervención. Profe, y faltan las Ay, preguntas. perdón, sí, es que no me traume pesado. Ahora dice que yo Profe, le tengo rabia. dependiendo, se me venía como en cuestión, a preguntarme, a cuestionarme sobre los tipos de géneros de ensayo, lo que tú decías, porque es que nosotros siempre que un ensayo, entonces uno siempre se va a la argumentación, pero entonces
uno como diferencia un ensayo que es, no sé, expositivo, narrativo, explicativo. Entonces, yo decía, ¿cómo uno? Entonces, por eso digo, no he escrito un ensayo, porque entonces si hay varios tipos de géneros de ensayo, ¿cómo voy a escribir? Entonces, digamos así, el ensayo argumentativo, pues sabemos que argumentamos y hacemos pues como la reflexión sobre qué y defendemos la idea. Pero entonces, digamos así, un ensayo expositivo, ¿en qué me voy a basar? Entonces ya sería la opinión propia de uno y expone sobre el tema o se sigue argumentando sobre qué. Mira, lo que pasa es que depende de la línea, ¿cierto? Por ejemplo, ¿tú qué crees que como un médico va a presentar en una conferencia cuál cáncer es más peligroso, el cáncer de páncreas o el cáncer de pulmón? Eso lo va a hacer en un ensayo descriptivo. ¿Por qué? Porque él tiene que empezar a describir cómo funciona y cómo es un cáncer de páncreas. Es tiene todo un desarrollo. Cáncer de páncreas es esto, tiene esas características, se va por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, por esto. El cáncer de pulmón tiene estas características, estas condiciones. Entonces empieza a describir cosas, ¿sí? Describir. Y después dice, yo puedo afirmar, de acuerdo a esto que acabo de describir, el cáncer de pulmón es más peligroso a razón de estas y estas razones y estas razones y estas condiciones. Pero entonces es como la esencia del texto, ¿cierto? Primero busca describir cosas para poder informar, para poder defender la tesis. A mí no me pueden decir o no me pueden argumentar que el cáncer de pulmón es más feroz que el cáncer de páncreas si todavía no sé qué es el uno y el otro. Cuáles son las condiciones, cómo operan, cómo se dan, cómo funcionan, qué síntomas tienen, qué consecuencias tienen. Es decir, ahí habría, digamos, un asunto más técnico para el ensayo descriptivo. ¿Sí me hago entender con eso? Sí, ya le entendí lo de las justificaciones. Eso. Entonces depende como la intención. Digamos, sí, en general lo que le piden a uno o lo que uno pide es un ensayo argumentativo, es decir, que usted defienda una idea a partir de argumentos. Esa es, digamos, como la base. Y ya, digamos, de acuerdo a la línea de especificidad de la disciplina o de lo que quieras hacer, porque también tiene que ver con lo que uno quiera hacer, va la Bueno, elección. entonces esa sería mi primera pregunta, ¿cómo se reconocen los tipos de ensayo? Entonces, dependiendo pues como la intervención comunicativa del escritor, mientras que el tipo de ensayo puede ser expositivo, pues busca explicar un contenido, el descriptivo busca dedicarse a detallar características de un asunto, el narrativo relata experiencias vividas del autor y el argumentativo pues presenta y defiende una postura. Y como lo que te comentaba pues ahorita, que yo decía que no sabía cómo uno escribía, entonces muchas veces uno entra como a debatir entre cuál es la diferencia entre una idea y un argumento. Espérame que se me perdió la pregunta. Entre sí, cuál es la opinión propia y cuál es el argumento. Entonces, la opinión propia es una afirmación subjetiva que expresa lo que una persona piensa sobre un tema determinado, pero no necesariamente está respaldada por una prueba o una razón. En cambio, el argumento implica un tipo de justificación, ya que requiere razones y presentar evidencias fundadas o ejemplos que con el fin de convencer al lector. Profe, yo caía mucho en ese error. Digamos que cuando yo hacía el ensayo, yo siempre me iba a que alguien más me respaldara y entonces entraba como en la cita, alguien que me respaldara pues como mi opinión. Pero entonces también me di cuenta que el argumento tampoco viene a una cita, sino que también viene también como, digamos así, de ejemplos o de fundamentos, de evidencias, de comparaciones. Entonces también uno también se puede basar en eso y también le puede dar pues como argumentación y defender su opinión sin necesidad pues de que otra persona o que otro autor lo esté justificando y lo esté respaldando. Pero eso no es un error, pues es una de las maneras. Incluso las próximas clases que vamos a tener, mi tarea es explicarles a ustedes cuáles son esos tipos de argumentos.
¿cierto? Vamos a ver argumentos de autoría, que es el que acabas de mencionar, argumentos de causa-efecto, racionales, de hecho, de analogía, de ejemplificación. Entonces, digamos que hay diversas maneras en las que yo puedo defender el punto de vista que estoy planteando. Pero entonces no es un error. No es un error decir, ah, porque yo cito una fuente. No, es incluso lo más común que se hace, ¿cierto? Yo cito una fuente que convalide, perdón, una fuente que convalide, que me ayude a fortalecer lo que yo estoy diciendo, porque entonces no es solamente que yo lo esté diciendo, sino que una fuente autorizada, una persona autorizada en el tema, pues también está apoyando o va en la misma línea de lo que yo voy. Ah, Por bueno, eso, por eso digamos que, por ejemplo, el asunto de Catalina que mencionaba ahorita, la comida de la mamá, ¿cierto? Por eso digamos que empieza a flaquear un poco cuando elegimos esos puntos de vista tan subjetivos, pero porque no tengo cómo sustentar de manera racional y lógica, sino que es un asunto del sentimiento, es un asunto del sentir, de lo que me parece, de lo que me gusta. Entonces vamos a intentar como corrernos un poco más hacia el lado de lo racional, de lo que yo puedo demostrar, de la evidencia, de la muestra, y alejarnos un poco de, ese asunto, de esos asuntos que son más subjetivos. Ah, profe, entonces no puedo escribir algo sobre eso. Sí lo puedes escribir, pero cuando nos vamos adentrando un poco más en este tema, se van a dar cuenta que mientras yo elija una temática, ¿cierto? Que me permita darle mayor diversidad a los tipos de argumentos que puedo utilizar, entonces, claro, eso me le va a dar mayor fortaleza a mi ensayo. Señorita Luisa, cuéntame. Profe, me surgió una duda. Por ejemplo, el ejemplo de Cata. ¿Qué pasa si Cata pudiera argumentar haciendo, encuestando a cierta cantidad de personas? No sé, Esa es otra hizo una cosa, fiesta claro, y les dio comida de la mamá a los que están en esa claro. fiesta y les hizo una encuesta y pues ellos dan sus apreciaciones y ella monta este ensayo a partir, bueno, y no sé, decir que Exacto, hizo esa Luisa. fiesta y como eso. Ahí sí se, pues sí se podía. Sí, esto es que ya ahí empezamos a darle a un asunto subjetivo, le empezamos a dar fuerza, le empezamos a dar fuerza argumental. Porque, por ejemplo, ese se llama un argumento de hecho. ¿Qué son los argumentos de hecho? Cuando yo doy estadísticas, doy porcentajes, doy números, ¿cierto? Y hay esas clasificaciones que ahí en el texto decían, está este tal, este ensayo Claro, tal, así, así, o sea. Ah, exacto. ok. Pero digamos que ese es mi trabajo en unos 15, 20 días, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer cuando volvamos de parciales. Digamos que mi tarea va a ser como, de alguna manera, entrarnos ya de manera más profunda en la consolidación del ensayo. Por ahora, digamos que esta clase me interesa mucho que ustedes comprendan cuál es la intencionalidad de hacer un ensayo y cuáles son sus esencias, ¿sí? Sus conceptos centrales. Bueno, Elizabeth Caballero. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro, Elizabeth. Bueno, por mi parte, eh, pues esta lectura a mí me hizo dudar hasta de mi nombre, porque, o sea, yo me preguntaba a mí misma, yo decía, en el colegio entonces yo qué hacía, o, o sea, qué me enseñaron los profesores, o dónde estaba yo cuando enseñaron. Entonces, profe, o sea, como el mismo texto lo decía y lo mencionaban, no es tarea fácil. Y yo, o sea, yo en mi mente tenía como que un ensayo era ensayar, o sea, como de la lectura voy a ensayar lo que me salga a mí y voy a plasmarlo ahí. Entonces me di cuenta que estaba muy equivocada. También cuando estaba plasmando en el trabajo, o sea, yo decía, estará bien, ahora sí estaré haciendo el trabajo bien, que, o sea, que tan bien estructurado irá quedando mi trabajo. Y lo que se me quedó de la lectura también fue que, o sea, que como decía el autor, es una reflexión profunda, pues de manera crítica, fue un pensamiento crítico, pero tiene que ser claro y bien estructurado. Eh, es como, o sea, no solo captar la atención del lector, sino persuadirlo. O sea, como tratar de enamorarlo con la lectura, con los argumentos. Muy bien, Elizabeth, ¿y tus Y otra preguntas cuáles fueron? partecita, sí, bueno, mi pregunta, voy a leer la última que hice.
¿Cuáles son las etapas para la elaboración de un ensayo argumentativo? Respondí que considero que la elaboración de un ensayo argumentativo es un proceso del cual requiere organización Espérame que, y reflexión en varias como Hola, profe. espérame que está como fallando tu sonido. Y ahora, Sí, ahora sí ya mejoró. bueno, ¿cuáles son las etapas para la elaboración de un ensayo argumentativo? Considero que la elaboración de un ensayo argumentativo es un proceso del cual requiere organización, reflexión en varias etapas. Yo lo estructuré en las tres etapas que mencionaba el texto. En primer lugar, es fundamental elegir el tema a presentar que sea claro y adecuado. De aquí depende el interés del lector y la posibilidad de desarrollar los argumentos. En segundo lugar, es necesario investigar la información relacionada con el tema. Esto ayuda a fortalecer la opinión propia y seleccionar argumentos más convincentes y estar preparados para defender la postura. Finalmente, se debe organizar y redactar el ensayo, desarrollando los argumentos de manera clara, coherente y ordenada. En conclusión, cada una de estas etapas son esenciales para lograr un ensayo argumentativo eficaz. La otra, ¿cuál es el propósito de un ensayo argumentativo? Aquí quise plasmar lo que aprendí en la clase pasada de las citas. En este sentido propone, cité Westcott 1998, el ensayo argumentativo tiene como propósito convencer al lector de una determinada postura o punto de vista. Para esto se deben presentar argumentos sólidos, como dije anteriormente, al respaldo de este. Listo, profe. Ok, bueno. Sí, yo creo que el grupo que vamos cayendo como en este día. Primero, que también hay una estructura posible, como lo dice, bueno, lo mencionó Elizabeth, ¿cierto? En su primera pregunta. Hay unas maneras, hay unos caminos que no son caminos, digámoslo así, como que no se puedan romper, que no se puedan resquebrajar, no. Esos son, como lo dice Germán también, esas son orientaciones, no hay fórmulas únicas. ¿Cierto? Porque cada texto argumentativo, cada ensayo argumentativo tiene una esencia también de quien escribe, un estilo, unas maneras, y bueno, eso es como que quiero que también sepan eso. Incluso, por ejemplo, si ustedes son 20, si hay 20 estudiantes y yo les pongo el mismo tema, un ensayo sobre el mismo libro, ninguno de los ensayos va a poder ser igual. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus maneras y sus formas de entender el texto. ¿Listo? Entonces, también para que vamos avanzando. Señor Héctor Fabio, gracias, Eli. Profe, hola, Héctor, cuéntanos. ¿no me escucha? Sí, sí, ahora sí. Profe, pues, no, sí, pues varios puntos pues que me parecieron importantes, pues algunos ya los ha dicho, pues como que el ensayo debe ser pues algo un proceso muy reflexivo, además de personal o subjetivo como le indican. También me llama mucho más la atención, profe, que el ensayo no debe buscar como que agotar el tema en sí, sino como que darle una interpretación y obviamente esa interpretación transmitírsela pues al lector de su punto de vista. También otra parte que, pues, que me llamó la atención, que además de tener un conocimiento pues, profundo del tema, también debe ser como que algo eh, breve, por decirlo así, y que sea pues una de transmitirlo de manera comprensible. Además pues de muchas, como que pues, de darle a conocer al lector pues sus argumentos. Entonces, y buscarlo como convencerlo a través de eso. Es como que lo que me llamó pues, la atención, profe. Ok, Héctor. ¿Y tus preguntas cuáles son? O una pregunta, pues no hay problema. Una de las preguntas porque el ensayo es un texto subjetivo, pues es de unas preguntas básicas, pero es como que me llamó la atención, pues porque es básica, pero a la mente pues es algo muy importante, porque pues me parece que el autor trata de dar su opinión pues personal y dar una interpretación pues del tema a través de sus ideas y que ésta sea de carácter pues de individual, por decirlo así, profe,
Y otra que me pareció muy importante es que ahorita, aunque ahorita compañera pues también, porque es importante investigar pues antes de escribir un ensayo, porque ahí se dan a conocer pues diferentes puntos de vista, pues no solamente de un solo autor pues que haya investigado el tema, sino que hay varios autores que han hecho pues una investigación o han hecho pues, sus publicaciones y son diferentes puntos de vista, profe, como usted les está diciendo anteriormente. Pueden tener un mismo tema, hablar sobre un mismo tema, pero cada persona pues tiene su punto de vista. Entonces me pareció muy importante esa parte. Listo. Claridad frente a lo que dice Héctor. Ojo, es subjetivo porque hay que tomar una cantidad de decisiones. La misma elección del tema. Es decir, yo por qué hoy decido hablar sobre comida, o por qué decido hablar sobre política, o por qué decido hablar sobre deporte. Pues cada una de esas elecciones y cada elección es, digamos, se va profundizando más. ¿Por qué utilizo este argumento? ¿Por qué utilizo este autor? Entonces, son una serie de decisiones que se van dando en la escritura del ensayo que lo hacen subjetivo. No solamente es porque sea un punto de vista personal, sino también porque yo tomo una serie de decisiones. O sea, decir una cosa y no otra tiene que ver también con la forma de pensar y la forma de ser. Listo. Profe, y la verdad, pues como decía la compañera, la verdad, yo nunca había hecho un ensayo, porque la verdad yo lo relacionaba mucho como un resumen, sí, no, pues digo pues Eso porque pasa uno pues mucho. la verdad lo relaciona como, sí. Otro ejercicio que me parece muy interesante fue hacer un informe de lectura, nunca le había hecho y el año pasado en una clase lo hicimos y me pareció un ejercicio muy interesante también, Sí, porque ese, además de usted darle pues de conocimiento del libro en sí, también pues tiene que relacionarlo con algunas investigaciones o temas relacionados y me parece también un ejercicio muy interesante. sí, es un tipo de. A mí me gusta más el ensayo, pero digamos que el informe de lectura también es un texto, por lo menos o sea, es muy funcional, lo que para uno puede entender ciertos textos. Gracias, Eric. Bueno, Erika ya intervino, ¿cierto? Erika, usted ya habló. No, profe, no, no, No. Bueno, perdón. Entonces dale, Erika. no. Bueno, profe, pues acerca de la lectura, pues que me pareció muy chévere porque pues explica todo el tema de lo que, cómo debe estar conformado, si el ensayo, pues nos dice que es como para expresar, ¿sí? La idea del autor, pero pues defenderla con argumentos sólidos, ¿sí? Y pues nos explica que debe tener toda una estructura conformada, asimismo pues para que tenga como esa organización de las ideas y el lector pues pueda leerlo y interpretarlo de la mejor manera. Muy bien. Erika, pregunta. Pues preguntas, hubo una que me decía que, pues o sea, si un ensayo puede ser objetivo en el sentido de que si yo soy el autor y expresa mi opinión, o sea, personal, ¿sí? Del tema, ¿sí? Pero entonces estaba como la respuesta en que sí puede ser objetivo en el sentido de que yo expreso mi punto de vista, ¿sí? Pero a ese punto de vista yo le doy como esos argumentos sólidos, también me baso en lo que son evidencias, en fuentes que he consultado, en puntos de vista también o en comentarios, ¿sí? Entonces puede ser el tema de que sea un argumento sólido. Total. Esa es Total. una de mis preguntas. Otra, la Sí, mirada claro, de... Erika. Lo que le da la fortaleza al punto de vista es justamente la forma en la que yo lo argumento. Sí, que es, digamos, fundamentalmente la intención del texto argumentativo. Poner un punto de vista, una hipótesis, pero a esa hipótesis darle tanto argumento que no le quede ninguna duda a la persona que está leyendo, que quede totalmente convencida. Y yo convenzo a alguien es a través de argumentos. Sí, exacto, pro. Y pues la otra también, esta otra pregunta que me surgía era también en base a esto de que pues se le da esos argumentos, a esos puntos de vista que uno tiene, era que si es importante, que, o sea, o como que es más importante, o sea, la estructura con la que va conformado el ensayo o en sí el contenido que tiene ese ensayo, ¿no? Pero entonces, primero que todo, pues la estructura es importante. ¿Por qué? Porque eso le va a dar como decir le va a formar esas ideas,
que uno tiene, ¿sí? Y se van a expresar pues como ideas sólidas, con claridad, pues y va a tener eso un buen estilo, que le va a dar al lector precisamente esa comprensión. Entonces viene como las dos cosas vienen complementadas. Hay que tener como tal, hay que tener esa buena estructura y pues el contenido pues debe ser un contenido con unas buenas ideas. Lo que pasa, Erika, es que, mire, a partir de lo que ustedes me han venido contando, digamos que hay dos, pudiera decirlo, dos tipologías textuales en una, ¿cierto? Una es el texto argumentativo y otra es el ensayo argumentativo. El texto argumentativo es un texto, digámoslo, un poco más básico. En esencia, los dos, digamos que persiguen defender o justificar una hipótesis. Pero el ensayo argumentativo, lo mencionaba ahorita, es un titán, es más técnico, es más complejo de hacer. ¿Por qué? Digamos que hay varias diferencias. Dentro de ellas, una de las diferencias fundamentales es que el texto argumentativo va a seguir una estructura clara. El título, la introducción, el cuerpo argumental y las conclusiones. Tiene una estructura, un esqueleto, digámoslo así. Pero el ensayo, en su complejidad, se libera de esa estructura. Entonces yo puedo empezar un ensayo por la conclusión, por ejemplo, o poner la hipótesis, la puedo poner implícita, no tengo que declararla, ¿cierto? Entonces el ensayo tiene ciertas libertades, yo lo mencionaba en la clase pasada, en las libertades hay ciertas peligrosidades, ¿cierto? Porque si a mí me dicen el texto argumentativo, para mí, bueno, esto es un asunto muy personal, aunque es un punto de vista académico, para mí el texto argumentativo es un poco más recetario. Cuando yo digo recetario es como que es más de una receta, porque hay un paso a paso. Como a usted le dicen, haga unos frijoles. Listo, ¿qué tiene que ver con los frijoles? Pues coja la olla y ponga a calentar el agua, ¿cierto? Y tuvo que haber remojado los frijoles desde la noche anterior. Entonces es un paso a paso. Haga esto. El texto argumentativo es eso. Tiene un paso a paso. Haga esto, después haga esto, después haga esto, después haga esto. Y el ensayo de alguna manera empieza a soltarse esa estructura y tiene cierta libertad. Por lo que ustedes me han dicho que no han hecho ensayos argumentativos, creo que nosotros vamos a partir del texto argumentativo. ¿Para qué? Para que aprendamos lo básico, ¿cierto? Como lo esencial, y ya después, si de pronto en la experiencia o en el ir haciendo ensayos, ensayos y ensayos, pues ya pueden de alguna manera irse soltando. Pero como algunos han dicho, no, yo estaba equivocado, no sabía qué era. Entonces yo creo que vamos a intentar, o voy a orientarlo para que lo hagamos en texto argumentativo, que digamos que es porque es un poco más fácil para ustedes en ese sentido, ¿cierto? Eso es como lo que tendría que decir listo. Vamos a mirar por aquí qué nos dice Lilian. Buenas noches, profe. Bueno, no. Bueno, ya de acuerdo a todo lo que han hablado y todo, pues a mí la lectura me pareció muy interesante porque pues eso es como una base para uno entender más a fondo la elaboración de un ensayo, porque nos habla de el significado, de las características, de los tipos de ensayo que hay y de los componentes, ¿cierto? Y unas frases que me gustaron de la lectura fue que escribir un ensayo es el resultado de la práctica. ¿Y qué es la práctica? Es todo lo que uno recopila de todo sobre el ensayo. Por ejemplo, esta lectura nos ayuda mucho, como decían los compañeros también, que cuando uno hace lecturas de ensayistas, uno también aprende mucho sobre crear un ensayo, ¿cierto? Tiene muchas bases. Y otra es que nos dice que la elaboración de un ensayo es todo un arte. ¿Por qué? Porque uno ahí en el ensayo debe comprender y no es como al azar, como nos decía la lectura, que un ensayo no se hace al azar, sino que necesita técnicas, necesita un cuidado para pues, esa elaboración y el tiempo. Y de acuerdo al tiempo, yo elaboré la pregunta, la primera pregunta que dice, ¿por qué el ensayo no es una tarea fácil en corto plazo? Em, pues en corto plazo porque uno necesita antes de redactar, necesita pues tiempo para crear las ideas pues, que uno está pensando y esas cosas. Y ya cuando ya uno tenga pues esas ideas claras y todo, uno investiga sobre esas ideas para que le quede aún más claro lo que uno pues va a redactar ahí, ¿cierto? Y pues escribí también que
pensar bien lo que se va a decir y organizarlo tal cual para que no sea solamente opinar, ¿cierto? Que no sea como solamente escribir y ya, sino que también que esas opiniones que uno redacte, uno también las pueda defender, ¿cierto? Y uno las defiende con argumentos. Y esos argumentos que uno los va a escribir ahí tienen que ser concisos, tienen que ser claros para que pues quede muy entendible. Y otra pregunta que también escribí fue, ¿cuál es el propósito de un ensayo? Entonces escribí que el propósito de un ensayo es expresar una idea o un punto de vista acerca de un hecho o de una situación y lograr que el lector reflexione sobre esto, ¿cierto? Y no es como solamente informar, sino también convencer, persuadir, explicar y que el lector hasta que el lector pueda como cambiar de opinión y en pocas palabras comunicar lo que uno piensa, pero de una forma que tenga como un impacto de la persona que lo está leyendo. Y sí, Ok, profe, muy bien. muchas cosas más, pero Sí, vamos a empezar por eso, digamos que, mire, ya llevamos 2 clases hablando de esto y ni siquiera les he dado la estructura. Entonces, lo primero es que ustedes van a ir pensando sobre qué van a escribir. Entonces, digamos que ahorita les asigno pues como el compromiso del día de hoy. Pero esa es la tarea, ojo, yo no me siento a escribir de manera súbita. Un ensayo necesita un plan, necesita que yo me documente, que lea, que diga, bueno, voy a decir esto me sirve, esto no me sirve, esto sí me sirve, ¿ok? Bueno, para ir avanzando, no sé si Luisa Coso, Luisa Ramírez, o bueno, Pilar creo que ya intervino, y Sofía, ¿tienen algo nuevo, preguntas que no se hayan hecho hasta ahora? Profe, hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo más que todo quiero, bueno, ya todos hablaron sobre la estructura, todo eso, y en qué se enfoca más que todo el ensayo, pero a medida que iba leyendo el ensayo, recapitulé cosas como que ya me habían enseñado antes, ¿cierto? Pero de una forma como más centrada, Sofía, por Luisa, ejemplo, espérame un segundito que se me va a descargar el computador. Dame un segundito, yo voy por el cargador. Espera. claro. Ahora sí, qué pena contigo, Luisa. Luisa, pues que te habían enseñado ya antes en el colegio, ¿recapitulaste? Sí, por ejemplo, a mí me enseñaron sobre el ensayo, muy superficial, la verdad, en 11, y también lo vi en el programa de formación como normalista, pero no como tan centrado, pero sí sabía cositas. Entonces, volviendo a leer el texto, uno como que recapitula, uno piensa, esto me lo mencionó los profes. Por ejemplo, pues conocemos la estructura que va enfocado en el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Algo que me pareció súper importante que menciona el texto es la importancia del título. En el texto mencionaban que el título es primordial porque es la primera etapa para llamar la atención del lector. Entonces, si mostramos o damos un título aburrido, plano, que no llama la atención, entonces no, eso está maluco. Mejor lee otra cosa. Y es Sí. entendible porque uno también es lector. Entonces, si uno a veces se guía es por los títulos, por las portadas. Entonces, como que, pucha, esto es importante. También es una Otra invitación. cosa, profe, que me pareció muy importante, que es algo que me había enseñado mi profe de 11, es la importancia de la tesis. La tesis es y primordial. Por ejemplo, la idea central. Si usted no planifica bien su idea central, su texto no va a tener coherencia. Entonces, es algo que me llamó mucho la atención del texto, porque dice que es como la manera para dar mi afirmación o mi opinión clara sobre el tema. Entonces, una vez tiene la duda, uy, en pocas palabras, tengo que decir cuál es mi opinión de forma clara. Por ejemplo, en definitiva, la arepa es colombiana. Entonces es algo, o sea, importante. Me parece que esa idea es súper importante. Entonces, por ejemplo, mis dos preguntas son, ¿qué es la idea central? La respuesta es una opinión del autor, la idea que controla la dirección de todo lo escrito. Su redacción debe ser muy cuidadosa y debe aparecer
en una posición en la que destaque de las demás opiniones. Se recomienda que vaya al comienzo. Profe, entonces acá tengo una duda, porque, por ejemplo, en 11 a mí me habían explicado que escribo mi introducción, punto aparte, escribo mi tesis, punto aparte. Pero cuando estaba en el programa de información, otro profe me dijo, no, usted en su introducción escribe su tesis, pegado, sin punto aparte. Y yo me quedé, ¡ah! ¿A quién le hago caso? Su segundo profesor tiene En- razón. ok, mejor. Entonces, bueno, quería eso para que me lo aclarara. Lo que Y pasa es que otra, la el última ensayo pregunta. del texto son textos continuos que no resisten acápites. Es el título y un texto en prosa continua. Entonces, todo lo que yo escribo ahí va a ser una redacción encadenada, conectada, hilada. Ah, bueno, gracias por la aclaración, profe. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el éxito de un ensayo? Entonces la respuesta es, radica en las nuevas inquietudes que deja el lector, en las nuevas relaciones que sus autores establecen entre las cosas que ya se conocen. El éxito del ensayo descansa en la calidad de las opiniones que expone su autor. Entonces yo siento que ahí radica la importancia del ensayo, porque es como a partir de mi propia opinión, de mi opinión personal, convencer a otros de lo que yo creo. Total, Yo ese es el digo, éxito. eso genera un Es, poder grandísimo. Si yo convenzo a los demás que piensen de la misma manera que yo, ya. total. Pero bueno, eso era lo que tenía que decir. Pero Gracias. sí, muy bien, Luisa. Finalmente ese es el éxito de uno cómo evalúa si un ejercicio argumental fue exitoso o no, si logró convencer al otro, si logró convencer al otro y por eso digamos que la argumentación es un arte tan peligroso y tan jodido. O sea, lo vemos ahora en la política, ¿cierto? ¿De qué están convenciendo? Que si usted no vota por mí, vamos a hacer como Venezuela. Entonces, hay un discurso, una narrativa argumental que nos está convenciendo de un montón de cosas, pero muy bien. Ese es el éxito, Luis. Bien. Vamos a, no sé, Luisa Ramírez y Sofía, que creo que son los que me faltan. ¿Tienen algo nuevo? Profe, yo ya participé. Ah, Fui la bueno, listo. Y segunda. me falta, entonces, no, Sofía también, ¿o no? No recuerdo a Pues, Sofía. no, yo no he participado, Sofía, ¿tienes pero algo pues nuevo para decir? pues, ¿qué le digo? Le puedo decir que pues el documento a mí en lo personal, pues me ayuda a entender lo que en sí es un ensayo argumentativo, ¿sí? Pues como todas han dicho, no es solo opinar, sino defender como una idea con argumentos claros para convencer pues al lector, ¿sí? También entendí que el escribirlo requiere lo que es la planificación, la investigación y una buena organización de ideas, ¿sí? Sí. Eso fue lo que me dejó el documento como tal. Y pues pues sí me dejó 5 preguntas. Y una de ellas es si crees que el ensayo es realmente libre, como dice el texto. Yo le di una respuesta, el cual es que no del todo, porque aunque permite expresar ideas personales, el texto muestra que hay una escritura y unas reglas que se deben seguir específicamente para un ensayo argumentativo, ¿sí? Y la otra es porque el autor insiste en que el ensayo argumentativo busca convencer al lector. La respuesta que le di fue porque no solo se trata de expresar ideas, sino de defender una postura con argumentos sólidos, perdón, y lógicos. Lo que hace pues que el ensayo tenga una una intención clara y pues no sea pues solo una opinión sin fundamentos. Bueno, muy bien, creo que podemos ir. Bueno, voy a cerrar con los siguientes dos conceptos, que esa es la tarea del día de hoy. Listo, se los voy a poner acá en el chat para que lo revise. Entonces, una cosa es el tema y otra cosa es la hipótesis. Listo, los dos digamos que son el camino. Lo primero que hay que elegir es el tema y lo segundo que hay que hacer es la hipótesis. Como lo decía por aquí alguna ahorita, la hipótesis es un asunto fundamental, creo que fue Luisa Acosta. Es un asunto fundamental porque eso es lo que va a atravesar todo el texto. Entonces, si la hipótesis está mal, entonces todo el texto va a quedar mal. Listo, entonces, cuando yo digo que el tema es general, es que en el tema todavía no se afirma ni se niega nada. Yo digo entonces, por ejemplo, un tema general, yo digo la política, ¿sí? En esta expresión, mírela, ahí se las escribí. Ahí nadie está afirmando nada ni está negando nada sobre la política. Por lo tanto, es un tema. Ahora,
Sobre el tema, yo puedo hacer miles de hipótesis. Por ejemplo, yo puedo afirmar, la política está podrida. La política sirve para organizar la sociedad. La política es una forma de organización social. Todo lo que yo afirme o niegue sobre la política va a convertirse en una hipótesis. Claro eso, clara la diferencia. Profe, si decimos la Profe, claro. política es corrupta. Esa es otra hipótesis. Cada cosa que yo afirme o niegue del tema es una hipótesis. Entonces, como ya vamos a entrar en materia, su tarea, su compromiso para cuando ya regresemos de semana de parciales es, primero, elegir un tema y sobre ese tema escribir una hipótesis. Ya va a tener que empezar a pensar. Y le hago varias sugerencias. Primero, bueno, en este caso, pues porque yo también podría, digamos, asignar un tema a cada uno, pero no lo voy a hacer. Primero, varias, fundamentalmente tres sugerencias. La primera, escriba sobre algo que usted sepa. ¿Por qué? Porque usted ya tiene documentación, porque tiene información, ¿cierto? Y no va a tener que ir a hacer un rastreo tan fuerte. Porque, quiero escribir sobre algo nuevo, listo, pero entienda que ese algo nuevo le va a implicar ir a investigar, a consultar, a leer para poder escribir lo que tiene que escribir, listo. Segunda sugerencia, escriba sobre algo que le guste, porque si a usted le gusta, le va a apasionar ir a documentarse, ir a leer sobre eso, le va a llamar la atención, va a buscar más fuentes, va a buscar, listo, es sobre algo que le gusta. Muy importante eso. Y empiece a pensar en un plan de escritura. Escribir un ensayo no tiene que ver con cómo. Yo después le doy el esquema, pero empieza a decir, bueno, yo ya dije que la política es corrupta, como acabo de decir, por ejemplo, la compañera Erika. Bueno, yo ¿por qué digo que la política es corrupta? Lo digo porque por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cuáles son las razones posibles? Ya después miramos cómo eso lo encadenamos o cómo lo estructuramos, pero cuáles son esas posibles razones por las que usted se atreve a afirmar eso. Listo. Claro, el compromiso para la próxima clase. Sí, profe. Listo, bueno. Profe. Grupo, creo que por hoy podemos dejar así, quedan con esa Profe, tareita. vamos a hablar sobre lo del parcial. Lo del parcial, lo que hemos visto hasta ahora, vamos a poner ahí franja amarilla, lo que hemos visto, norma Zapa, todo selección múltiple, pues no hay problema. Listo. Y se habilita a las 8. Sí. Voy a mirar si lo puedo habilitar 1 o 2 horitas antes para que ustedes lo puedan hacer. Listo. Gracias, profe. Listo. Bueno, grupo, feliz noche. Nos vemos en unos 15 días.